la economía estadounidense volverá a entrar en una recesión. Podemos experimentar unas últimas subidas en la bolsa antes de que eso ocurra, un último pulso a la alza, que todo el mundo se vuelva extremadamente alcista y tener esa recesión, sí. Pero aún así, aunque eso pueda llegar a ocurrir, mi objetivo con este vídeo es dar a entender que el riesgo ahora mismo de estar invertido en bolsa americana, el riesgo es alto, porque los datos económicos que está presentando Estados Unidos son datos preocupantes. Y ahora mismo la subida que hemos experimentado en el SP 500, en el Nasdaq, en las bolsas, es una subida basada en la narrativa de un fin en la guerra. Esa es la narrativa que está guiando esta última subida. Y es una narrativa frágil, porque ¿qué ocurre si efectivamente no termina habiendo un acuerdo y la guerra acaba escalando? Que la subida va a fracasar. Entonces, mi objetivo con este vídeo es hacer entender que el riesgo es alto y que en cualquier momento esa fuerte caída en la bolsa americana puede ocurrir. Los datos económicos que está presentando Estados Unidos están siendo nefastos. Estados Unidos tiene un problema con el desempleo y con el empleo que se está creando. Estados Unidos tiene un problema con el sector de crédito privado. Hay un grave problema en el sector de crédito privado estadounidense. Y además, no solo eso, sino que el problema es que debido a la guerra, el precio del petróleo está manteniéndose en precios elevados y consolidándose en precios elevados. No es que haya subido y esté ahora colapsando otra vez a la baja, no, se mantiene alto. Claramente un indicativo de que la gente no está convencida de que la guerra realmente vaya a terminar con un tratado de paz. Además, el último dato del PIB estadounidense ha sido nefasto. La Fed esperaba un 7%, fue de un 0,7%, ha sido revisado a un 0,5%. Está cerca de dar datos negativos, dar datos de recesión económica. Todas las grandes crisis o recesiones que ha experimentado Estados Unidos, todas ellas se alineaban lo mismo. Mal PIB, alto desempleo, inflación alta, por lo tanto la Fed está entre la espada y la pared al no poder recortar tipos de interés y elevados precios del petróleo, que es exactamente todo lo mismo que estamos teniendo ahora. Y aún así la gente no está terminada, la gente no tiene convicción de que la gente se cree que es imposible tener una recesión. Eso es imposible, ¿cómo va a ocurrir eso? No puede ser. Bueno, en este vídeo me voy a centrar en analizar los diferentes puntos, ahora veremos los datos económicos estadounidenses, voy a centrarme en el VIX, los bonos a 10 años, analizaré el SP 500, la gráfica, el dólar, y luego también hablaré un poco de Bitcoin, aunque bueno, el Bitcoin suelo hablar ya mucho en mis vídeos, pero bueno, yo no solamente opero Bitcoin, SP 500 y Nasdaq. Y también hablaré también un poco del problema de crédito privado que hay en el sector de Estados Unidos. Antes de nada, me parece interesante mostrar qué es lo que están haciendo los insiders. Están vendiendo todos de manera agresiva. Los insiders están vendiendo. Esto es una señal de que claramente algo por detrás está ocurriendo. Más y más ventas, todos ellos vendiendo de manera agresiva, todos los insiders vendiendo, saliendo de la bolsa americana. Algo que no he mencionado y que también hablaré en este vídeo es el problema del bono japonés. Previamente, históricamente, los mayores compradores de deuda de Estados Unidos siempre ha sido Japón, porque ellos tenían tipos de interés al cero, entonces básicamente les salía gratis pedir dinero y comprar deuda americana y quedarse con el spread. Los japoneses, ellos ya han empezado a subir tipos de interés. ¿Y qué está pasando? El bono japonés se está disparando. Los mayores compradores de deuda de Estados Unidos, que era Japón, Estados Unidos ya no va a tener eso, no va a tener a esos inversores que ha tenido apoyando la economía estadounidense todos estos años. Y no solo es que el bono japonés a 10, a 5, a 2 años esté subiendo, lo mismo está pasando con el bono americano, lo mismo está pasando con el bono en Inglaterra, lo mismo está pasando con todos los bonos a largo plazo. Todos indicativos de que algo malo está por venir. Este es el último dato que hemos tenido del PIB, que ha sido revisado a un 0,5%. Está cerca Estados Unidos de tener un PIB negativo. Entonces, podemos tener con la narrativa de la guerra, si se empieza a salir buenas noticias, que ojalá haya buenas noticias y termine cuanto antes la guerra, un tratado de paz, lo que sea, podemos con esa narrativa tener una última subida en las bolsas, que Bitcoin suba con fuerza. Sí, podemos tener eso, pero por mucho que esa narrativa funcione en el corto plazo, los datos de Estados Unidos son malos, un PIB nefasto, que está cerca de entrar en los datos negativos. Y esto se suba a un problema con el sector del crédito privado, se suma a un problema con el desempleo,
la inflación, elevados precios del petróleo, todo ello se alinea con lo mismo que previamente ha marcado recesiones, que son todas estas cosas que os indico. Entonces, todo ello ha marcado recesiones. ¿Tiene que ser esta vez lo mismo? Pues no tiene por qué ser lo mismo, pero el riesgo es alto. Observando el indicador del sentimiento del consumidor, que es algo que la gente no observa mucho, pero lo que vemos es que ha sido incluso peor de lo esperado, y si vemos históricamente, estamos en niveles muy bajos del sentimiento del consumidor. El consumidor tiene un sentimiento muy, muy, muy bajo. Fijaros, la última vez que estuvo en estos rangos está bajo. Fue en el 2008. Estuvo aquí también en el 2022, ¿no? Pero previamente fue aquí en estos años del 2008. Entonces estamos en datos del sentimiento del consumidor muy malos. Todo ello acompañado con, ya repito, mal PIB, desempleo, los bonos disparándose. Claramente los datos económicos de Estados Unidos nos están dando indicaciones de peligro. Y todo ello basando en el control de riesgo de cada uno, es decisión de cada uno, ¿no? Decidir si estar invertido o no en la economía estadounidense, pero el riesgo es alto. Blue Owl, una firma de crédito privado, limitando por parte, limitando la cantidad de los retiros que se estaban, porque estaban sobrepasando. Había mucha gente solicitando retiros y Blue Owl tuvo que limitar. JP Morgan reduciendo los créditos que ofrece. Morgan Stanley limitando otra vez eh, la cantidad de retiros. BlackRock, más de lo mismo. Entonces tenemos a todas estas firmas limitando retiros. Está habiendo muchísimas solicitudes de retiros. Hay un problema con la liquidez en el sector privado y esto la Fed lo sabe. Por eso la Fed empezó a inyectar liquidez. Pero la Fed llega tarde porque la Fed, bueno, ahora en su última charla sí que dijo que se querían empezar a centrar en el desempleo, que ya la inflación no era tan importante a la hora de recortar o no. Pero es que llegan tarde, la Fed llega tarde, tendría que haber empezado con los recortes de interés y con las inyecciones mucho antes. Pero ellos previamente solamente se fijaban en la inflación y no en el desempleo. Llegan tarde, la Fed llega tarde a intentar salvar los mercados y la economía. Y lo que muy probablemente ocurra, bueno, se supone, lo previsto es que haya un recorte de tipos de interés. Lo más probable que ocurra es que los mercados financieros tengan fuertes caídas, la Fed entra en pánico y empieza a hacer fuertes recortes de tipos de interés, que es exactamente lo que pasó en el 2008. Y esos fuertes recortes seguramente sean el motivo que provoquen un fuerte rebote en las bolsas y en Bitcoin, que es, bueno, es algo en Bitcoin que lo hago en todos mis vídeos, que espero un bear market rally en Bitcoin, ya sea desde los mínimos de 60.000 o de los mínimos 50.000, y lo más probable es que las bolsas tengan esa fuerte caída, la Fed entra en pánico, decide apoyar la economía, porque los datos económicos de Estados Unidos son nefastos, y la economía de Estados Unidos necesita ser estimulada, por mucho que la inflación sea un problema, sobre todo ahora con el tema de la guerra y el petróleo en precios elevados, la Fed se va a ver obligado a inyectar liquidez, a recortar tipos de interés, y eso probablemente provoque un fuerte rebote en las bolsas, en Bitcoin, en los activos de la bolsa americana. Este es mi Elliott Wave account principal en el SP500, donde tenemos un gran superciclo desde la crisis del 2008 y muy probablemente a este ciclo alcista, ¿no?, de este bull market le quede un máximo más. Si no es así, entonces estaríamos hablando de una fuerte, fuerte, fuerte crisis y el SP500 podría estar mucho tiempo cayendo y teniendo fuertes, fuertes caídas durante al menos 1 o 2 años. Pero mi wave count principal es esta, donde tenemos los 1-2s, una onda 3, 4, 5, para completar la onda 3 del gran superciclo. Esto es una macro onda 4, y luego tenemos la parte final, donde tenemos una onda 1, onda 2, esto es una onda 3, y ahora la parte que está corrigiéndose o que tiene que corregirse es toda esta subida, que serían una onda 4. Las ondas 4 casi siempre son patrones ABC. Onda A, onda B, onda C, que nos da la onda rebote, onda B. Este rebote muy probablemente se alinee con lo que os he comentado de la Fed viéndose obligada a
hacer recortes de tipos de interés, porque la economía estadounidense necesita esos recortes de tipos de interés, por mucho que la inflación sea un problema, y luego se ve un impulso al alza, hacia la baja en una onda C, para completar la corrección en el SP500. En el SP, de manera local, ahora mismo ha encontrado soporte en el Value Era Low y en el VWAP desde los mínimos del abril de 2025. Y ahora estoy encontrando resistencia en el punto de control. Entonces, ya digo, si la narrativa entre la guerra entre Estados Unidos e Irán es positivo, podemos esperar seguramente nuevos máximos, porque las ondas B pueden hacer overshoot en una expanded flat perfectamente. Entonces esto puede hacer así perfectamente y luego caer. Pero si la guerra termina siendo como pinta, que es que va a terminar escalando a más, lo más seguro es que esta onda B empieza a ser rechazada en estas zonas y a caer con fuerza en una onda C, donde seguramente empieza a aparecer la Fed con los recortes de tipos de interés. La gráfica vista de manera lineal se ha chocado contra fuerte resistencia en estas zonas, que es donde ha sido rechazado en SP500 en la gráfica lineal. Entonces, en ese escenario de un patrón ABC que espero, muy probablemente vaya a retestear el SP la parte baja del canal. Lo hizo aquí, lo hizo aquí y lo hizo aquí. Entonces es una línea de tendencia dentro del canal donde el SP, donde los bulls tienden a aparecer. Entonces muy probablemente es aquí donde se dirija el SP500 y desde aquí ver si esto es una onda 4 y nos falta la onda 5, pues ver una última subida en el SP500, o si es el escenario de la fuerte recesión económica, lo más probable sería rebote en onda B, continuación. Y ver pues en el SP500 una caída de un 30-50%. Esta es la gráfica del petróleo donde rompió su línea descendente de resistencia con un montón de one-twos. Y ahora estamos en los 4-5s, ¿no? Que son las partes finales del movimiento al alza, pero todavía le queda movimiento al alza al petróleo. Esta caída vino acompañada con la narrativa de la pausa de 2 semanas, pero realmente era, desde la perspectiva de Elliott West, algo de esperar, porque desde aquí tuvimos un impulso. Si vemos una gráfica de una hora, desde este máximo hubo un claro impulso, y eso implica que esto es un patrón de corrección ABC, pero cuando termina este patrón, la tendencia alcista del petróleo continúa. En el 2008, la tendencia alcista del petróleo continuó hacia los meses de junio y julio, hacia verano, y ahí terminó esa tendencia alcista del petróleo. Entonces podemos tener algo similar, donde esto cae a retestear el VWAP, tomado desde los mínimos, y darnos ese último impulso del petróleo. Algo que se me olvidó comentar en el SP500 son las fuertes divergencias bajistas en el RSI en gráfica diaria, gráfica semanal y en gráfica mensual. El bono a 10 años de Estados Unidos, que tiene una tendencia alcista, está corrigiendo este impulso en una onda 4 y luego le faltaría una onda 5. Ha roto esta fuerte línea de resistencia en gráfica mensual. Entonces ha roto una fuerte línea de resistencia y lo ha hecho generando un impulso y ahora está consolidándose dentro de un triángulo o dentro de un patrón WXY, y a esto le falta un último movimiento a la alza mínimo. Tiene una estructura alcista el bono a 10 años. Cada vez que el bono, de hecho cada vez que el bono a 10 años sube a estas zonas es cuando Trump sale con algún titular para calmar los mercados, porque a Trump le preocupa que el bono a 10 años entre en estos niveles, porque es un claro indicativo de graves problemas en la economía estadounidense. Está el bono a 10 años por encima de sus medias móviles, que actuaban como resistencia en el pasado. Ahora está por encima de ellas. La media móvil de 50 periodos en la gráfica mensual está por encima de la de 100 y por encima de la de 200. La de 100 por encima de la de 200. Y ahora mismo la de 50 ha actuado como soporte. La de 200, que era resistencia, pasó a ser soporte. Sus medias móviles está por encima de sus medias móviles principales. Ha creado un claro impulso. Claramente el bono de 10 años es alcista, algo peligroso para los mercados financieros. Bono japonés a 10 años subiendo de manera parabólica. De nuevo, también por encima de sus medias móviles y muy alcista el bono a 10 años.
Problema para los mercados financieros, pero problema para la bolsa estadounidense. El de 5 años, alcista también. El bono japonés a 20 años, alcista. Los bonos japoneses, alcista. Los bonos estadounidenses, alcista. A largo plazo, alcistas. Problemas para los mercados financieros. Símbolo o eh, motivo de riesgo para estar invertido en bolsa. Repito, puede haber una última subida al alza en el SP 500, en las bolsas. Sí, puede haberlas, pero el riesgo es alto. El riesgo de que haya caídas fuertes es alto. Esto es el dólar, que todo el mundo está muy de moda por ahí ir gritando que el dólar es bajista, que el dólar va a colapsar. Sin embargo, el dólar, desde los mínimos de enero, ha creado un clarísimo impulso. Y de momento es una corrección de 3 ondas, en un patrón ABC. ¿Se puede extender esto? Sí, pero ha creado un impulso. Lo más probable es que esto corrija, sea lo que sea que le lleve a hacerlo al dólar, y que luego continúe una tendencia alcista. El dólar tiene tendencia alcista. De nuevo, los mercados financieros y el dólar tienen correlación negativa. Si el dólar sube, los mercados caen. Si el dólar cae, los mercados suben. Pero la tendencia del dólar no es bajista, es alcista. Otro motivo más para eh, tener peligro, precaución en los mercados financieros. Entonces, no solo es que tengamos el petróleo elevado claramente, que quiere continuar su tendencia alcista, al menos hacia junio o julio, como lo hizo en 2008. Los bonos a 10 años en Estados Unidos, Japón, siendo alcistas, el dólar siendo alcista, los malos datos económicos que nos está dando Estados Unidos. El SP 500, claramente la gráfica del SP 500, gritando que ha hecho máximos, o bien que le queda un máximo mal, da igual, pero que está cerca de hacer máximos de su ciclo y empezar una fuerte caída, una fuerte corrección de un 30, 40, 50%, como ha hecho históricamente. La gente cree que esto es imposible, pero la historia nos dice lo contrario. Súmale el problema del crédito en el sector privado de Estados Unidos. Súmale el desempleo, el, la inflación, que es alta. Entonces la Fed está en ese dilema de querer recortar tipos de interés, pero no poder hacerlo. El sentimiento del consumidor en datos que no veíamos tan malos datos del sentimiento del consumidor desde el 2008. Todo ello, fuertes indicativos de que ya sea una última subida más en el SP 500, en las bolsas o no, va a haber una fuerte caída, va a haber una fuerte corrección. El riesgo es alto. En el 2008 primero hizo techo el stock market, luego commodities y luego el petróleo. Esta vez tenemos algo diferente. Tenemos Bitcoin. Bitcoin en sus ciclos hace techo antes que el SP 500 y luego el SP 500 y el Nasdaq le siguen. En Bitcoin hemos experimentado una caída de un 50%. ¿Por qué Bitcoin iba a caer un 50% si por detrás no hay un claro indicativo de un problema? Y la gente dirá, no, simplemente el ciclo de 4 años. Sí, el ciclo de 4 años obviamente tiene influencia. Pero Bitcoin ha hecho techo y el stock market le va a seguir. Y luego commodities hará techo y luego el petróleo, tal y como pasó en 2008. Y hablando de Bitcoin, normalmente yo en mis vídeos me centro en la gráfica diaria, en la gráfica de una hora. Entonces, ahí tengo de manera más precisa lo que espero aquí de manera local. Pero este es mi escenario de Elliott Waves, mi Elliott Count, para Bitcoin en temporalidad macro. Y es que ha estado creando estos one-twos Bitcoin. ¿Y esto qué implica? Que dentro de poco Bitcoin va a tener una fuerte explosión al alza. Pero antes de esa fuerte explosión al alza, porque yo a largo plazo en Bitcoin soy muy alcista, yo sí que creo que Bitcoin algún día tardará en 500.000, en 1 millón, pero antes de ello, muy probablemente se venga una fuerte caída en Bitcoin, acompañado por esa recesión eh, que espero en Estados Unidos, probablemente. ¿Cómo de fuerte va a ser la recesión de Estados Unidos? No lo sé. Y dependiendo de cómo fuerte sea, pues tendremos este escenario, donde Bitcoin acumula un montón de one-twos, antes de una fuerte explosión al alza, o si no, sería este escenario, que permite a Bitcoin caer bastante más de lo que la gente se espera, que es que tenemos un ciclo alcista de Bitcoin completado, un patrón 1, 2, 3, 4, 5, y ahora lo que Bitcoin
en vez de estar haciendo un montón de one-twos para explotar al alza, lo que ha hecho es un impulso y ahora tiene que corregir todo este impulso. ¿Y eso qué implica? Que implica que podemos ver a Bitcoin tradeando por debajo de este mínimo, del anterior bear market. ¿Estoy diciendo que Bitcoin va a caer aquí? No, pero que sí que podemos tener eh, una corrección más larga de lo que la gente espera. Que el 4-year cycle se extienda y que en vez de ser los mínimos del bear market en octubre, noviembre, como suele ser siempre, que se extienda a 2027. Si es que Estados Unidos termina teniendo una fuerte recesión. Y eso tendríamos pues un patrón ABC, pero que donde Bitcoin, esta onda C, puede encontrar suelo bastante más abajo de lo que la gente cree. ¿Es lo más probable? No. Para mí este no es mi escenario más probable, y mi escenario más probable es este. Yo espero que los mínimos del bear market encuentren suelo en esta zona aquí de 20.000, 30.000, 40.000. Puede ser que los nuevos mínimos que espero en Bitcoin, esta zona de 50.000, sean los mínimos, pueden ser. Pero desde luego, estos no son los mínimos del bear market. Si la gente quiere hacer caso a los permabulls que llevan gritando que cada nuevo mínimo es el mínimo del bear market, yo cuando Bitcoin hizo aquí suelo, los bulls gritaban, esto es el suelo, 100% el suelo, la liquidez está subiendo. Bueno, mientras tanto yo en mis vídeos decía que este price action era extremadamente correctivo y que lo más probable era ver nuevos mínimos. Y ahora esos permabulls que llevan gritando que cada nuevo mínimo es el mínimo de la corrección, lo mismo están haciendo ahora, están gritando que este mínimo es el mínimo del bear market y que nos vamos a 500.000 desde aquí. Si la gente quiere hacer caso a esa gente que grita que cada nuevo mínimo es el mínimo, adelante. Yo no, yo tengo un modelo de análisis y me guío en base a ello de manera objetiva, aunque a veces es difícil no caer en el tren de los permabulls, porque apetece entrar en ese tren, ¿no? Donde griten cada nuevo mínimo es el mínimo y tener esa ilusión de ser un permabull y creer que todo va a subir de manera alcista en una línea recta. Pero la realidad es diferente. La realidad es que este muy improbable es el mínimo del bear market y minimísimo, espero, un nuevo mínimo más y luego, bien sea desde este mínimo o desde un mínimo más en la zona de 50.000, un bear market rally, una onda B, ya sea desde este mínimo o un mínimo más, lo más probable, y luego fuertes caídas, onda C. Eso es lo que espero en Bitcoin, pero a largo plazo, mi escenario más probable es que Bitcoin ha estado acumulando un montón de one-twos, 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 one-twos. Y cuando esto ocurre, luego hay una fuerte explosión al alza. Porque yo espero que Bitcoin algún día esté tratando en 1.000.000, alrededor de 1.000.000. Puede ocurrir en este escenario, o el escenario más pesimista, digamos, es este, donde ya digo, estos mínimos de aquí podrían ser testeados. Y luego, continuar la tendencia alcista. Porque esto sería un macro one-two setup. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender cómo va a ser esta estructura, este bear market de Bitcoin? Ya digo, va a depender mucho de la economía estadounidense, va a depender mucho de la bolsa estadounidense. Ahora mismo, de manera local, Bitcoin está aguantando mejor que la bolsa, pero lo ha hecho básicamente porque estaba en fuertes niveles de sobreventa, en gráfica semanal. Fijaros, la última vez que Bitcoin llegó a estos niveles era prácticamente los mínimos del bear market. Entonces, por eso Bitcoin está aguantando también, porque los sellers estaban exhaustos. Habían presionado muy fuertemente a la baja Bitcoin, entrando en fuertes zonas de sobreventa. O más volátil que tenemos ahora, ¿no? El activo volátil por excelencia, Bitcoin te adelanta antes cuando se va a venir una corrección en la bolsa americana. Porque Bitcoin hace techo antes y hace suelo antes. Fijaos, en 2021, Bitcoin hizo techo en noviembre de 2021. ¿Cuándo hizo techo el SP500? Poco después, unos meses después, en enero de 2022. ¿Dónde ha hecho techo esta vez Bitcoin? Octubre de 2025. ¿Dónde ha hecho el SP500 este máximo? Unos pocos meses después, en enero de 2026. Bitcoin se adelanta. ¿Por qué? Porque es el activo más volátil. Es el que más le afecta cuando hay problemas de liquidez, cuando hay problemas por detrás. Es el que más le afecta a Bitcoin. Entonces, hace techo antes. Es un indicador para la bolsa americana. Bitcoin ha hecho techo, ha caído ya un 50%.
¿Qué le hace creer a la gente que el SP500 no va a seguirle a Bitcoin, que el Nasdaq no va a seguirle a Bitcoin? Bitcoin no va a hacer por arte de magia, desde estos mínimos, subir cuando el price action que se ha generado aquí es extremadamente correctivo. Puede subir y tener este bear market rally hacia estas zonas de 90.000, 100.000, sí, pero luego va a continuar su tendencia bajista y lo mismo va a pasar en las bolsas americanas. Puede esto subir y hacer máximos y luego caer, sí, pero la bolsa va a caer, va a seguirle a Bitcoin. Por lo tanto, y mi objetivo con este vídeo es hacer entender que el riesgo es alto, que por mucho que los permabulls vende humos, que nos quieren vender la idea de mientras, la liquidez está subiendo, no, no hay problema alguno con la economía estadounidense. El desempleo, nada. El PIB siendo datos casi negativos, nada, eso, no. El problema, el sentimiento del consumidor siendo datos que no veíamos de 2008, nada, eso no es un problema. La inflación no es un problema. Los bonos japoneses disparándose a la alza, subiendo de manera parabólica, no, no es un problema. El bono estadounidense a 10 años siendo alcista es un problema, no, no es un problema. El petróleo en precios elevados y manteniéndose el problema, manteniéndose arriba, ¿eso es un problema? No, a parecer para los permabulls eso no es un problema. Y ellos esperan que esto siga una tendencia alcista sin ningún tipo de retroceso por el camino, sin ninguna corrección, sin ningún bear market. En fin, mi objetivo con este vídeo, repito, era dar claridad de que el riesgo es alto. Y si os ha ayudado, pues nada, dejadme un like y suscribiros y poner un comentario porque a mí me gustaría sobre todo saber qué es lo que la gente opina, qué es lo que la gente espera. Hay mucho permabull, mucho permabear viendo este vídeo, no lo sé. Me gustaría ver la opinión de la gente.